te adoramos. Podés tomar asiento. Buenas noches. Qué bueno que podamos estar juntos. Siempre que podemos hacerlo, es una bendición de parte de Dios para nuestra vida. Pensar que en otros lugares del mundo, en este mismo momento, están escondidos en refugios, están tratando de salvar su vida y nosotros muchas veces no apreciamos la libertad que Dios nos da, ¿no? Para poder juntarnos, para poder escuchar su palabra y para poder tratar de encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sabes qué? Te doy la bienvenida si venís por primera vez, a los amigos que nos están visitando. Siempre es un privilegio para cada uno de nosotros poder compartir nuestra experiencia espiritual. Lo que te compartimos y fundamentamos en la palabra de Dios es lo que vivimos y experimentamos personalmente, y es que un día nos encontramos con Jesucristo. Y eso cambió nuestra vida, cambió nuestra forma de pensar, cambió nuestra perspectiva, cambió nuestro propósito. Y entonces Dios es el Señor de nuestra vida, o por lo menos intentamos que lo sea, porque muchas veces renegamos con eso, porque tenemos nuestra naturaleza pecaminosa todavía actuando. Y entonces ese es el mayor anhelo que tenemos como hijos de Dios, y es poder agradar a aquel que pagó un precio en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Y esto que repetimos quizás de manera tan sencilla es lo más profundo que podés experimentar en tu vida, lo más radical, lo más trascendente. Es poder tener tu fe en Jesucristo para tener paz y para tener vida eterna. Te invito a que abras tu Biblia si la tenés ahí, los chicos de multimedia que puedan buscar en Éxodo capítulo 1. Vamos a tener una lectura ahí en el segundo libro que encontramos en la Biblia. Y el título en esta noche se llama Madres Ejemplares. Feliz día a todas las mamás presentes. Hay algo que me asombra de la Biblia, y es que para cada circunstancia, para cada tema, la Biblia tiene un texto, tiene una historia, tiene algo para contarnos. Y cuando uno va al Génesis capítulo 1, puede ver ahí en la creación del hombre y de la mujer que Dios le da un propósito inicial, y el 1:28 dice: fructificad y llenar la tierra. Y es por eso que una mujer, cuando tiene la bendición de concebir un hijo, se siente que está cumpliendo ese propósito inicial de poder ser madre. Pero hay otra forma también de ser madre, y es las madres del corazón. Y sabes que el desafío es el mismo, porque hay que generar el vínculo con el hijo de la misma forma que lo generás con un hijo biológico. Tenés que tener la misma responsabilidad, la misma influencia, el mismo compromiso, el mismo amor, la misma dedicación. Y leía, creo que hoy Patrick colgó también en el grupo de la iglesia, y decía las madres de las aulas, las madres de los abrazos. Muchas veces esa función de madre se da de a ratitos a personas que tienen esa carencia, y sabemos la influencia del trabajo de una madre en cada una de nuestras vidas. Todos tuvimos una madre, ¿no es cierto? Y mucho de lo que somos es por lo que ellas hicieron en cada una de nuestras vidas. Esta mañana le escribí a mi mamá, la saludaba por su día y le agradecía por su compromiso para con mi vida y su resiliencia en medio de todas las circunstancias adversas que le tocó transitar cuando me criaba, ¿no? Y es admirable, y yo admiro mucho de ella su fidelidad, su compromiso con el Señor, para poder llevarnos a nosotros a la fe en Dios, aún a pesar de todos los obstáculos que se ponían. Y entonces estoy convencido de que mi fe en Dios tiene mucho mérito en lo que hizo ella en mi vida. Sin duda que la tarea de una madre, y ahí vamos a coincidir todos, es invaluable, ¿no? No le podemos poner precio. ¿Qué precio le vamos a poner a la tarea que hace una mamá de manera tan desinteresada? Y también es irreemplazable. Por eso vemos que es importante cuando uno ve la vida de una persona que fue huérfana, que fue abandonada, que quizás quedó sola por alguna tragedia y demás.
el impacto que va a tener en el desarrollo de esa persona el haber tenido una madre presente y el haber tenido una madre ausente. Por lo tanto, esa tarea es la que yo quiero resaltar en esta noche, porque es el valor que Dios le da a la mujer. Sin duda que en este tiempo que estamos transitando nos quiere hacer creer el sistema, ¿no es cierto?, ciertas ideas que parece que son progresistas, que estamos avanzando como sociedad, y nos quieren decir que somos iguales y realmente no somos iguales. Déjame decirte que cuando Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, los hizo totalmente distintos, iguales en valor delante de Dios, pero totalmente distintos en funciones y en responsabilidad. Y esa distinción que hace Dios de los sexos tiene que ver con el complemento que iban a tener el uno con el otro y el hecho de poder ser ayuda idónea y de poder hacer el modelo perfecto de familia entre un hombre y una mujer. Siempre fue difícil criar hijos, ¿no es cierto? A las madres más grandes, ahí Olguita me dice que sí, siempre fue difícil criar hijos, ¿no? Pero creo que este tiempo es un tiempo mucho más desafiante que los tiempos pasados. Dice Mateo capítulo 24 que los discípulos estaban teniendo una charla con Jesús y le dice: Señor, contanos cuáles van a ser las señales de los últimos tiempos, ¿no? Dios prometió cielo nuevo y tierra nueva, por lo tanto esto se va a destruir. Vamos a morir y vamos a pasar a una eternidad. La decisión de dónde vamos a estar en esa eternidad depende de lo que podamos hacer ahora, de dónde depositemos nuestra fe, de las decisiones espirituales que tomemos. Y entonces Jesús le empieza a dar una serie de señales que iban a ver en ese tiempo final. ¿Y sabes qué? Esas señales se están cumpliendo. Son señales proféticas que hace 2000 años quedaron escritas ahí en los evangelios. Pero dice: cuando escuchen guerras y rumores de guerra, tenemos 2 guerras en vigencia en este tiempo, cuando escuche que hay pestes, cuando escuchen de terremotos, hubo un terremoto en Turquía hace unos meses, ahora hace 2 o 3 semanas hubo otro en Irak, creo en Irán, murieron 2000 personas, pero pasó desapercibido por la guerra. Y dice ahí el texto: hay de las que estén embarazadas y den a luz en esos tiempos finales. ¿Sabes qué? Los desafíos de criar hijos en este tiempo son mucho más desafiantes que los tiempos pasados, porque en este tiempo tenemos muchos ataques del sistema que son ataques que tienen que ver con ideología de género, con el consumismo en el cual vivimos, con el poco valor a la vida, con la posibilidad de abortar cuando una persona queda embarazada, una mujer queda embarazada, y que eso sea algo común y que inclusive esté avalado por la ley. La igualdad de género también persigue el hecho de la disminución de la población mundial. O sea que todos los acontecimientos que estamos viviendo y que se están desarrollando en el mundo y la celeridad que están teniendo esos acontecimientos nos marcan que Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene, pero ¿sabes qué? Cristo viene a buscar a su iglesia. No a la iglesia evangélica, a la iglesia católica, no es una cuestión de religión, sino que viene a buscar a su iglesia, y la iglesia son todas las personas que pusieron su fe en Jesucristo. La pregunta en esta noche: ¿pusiste tu fe en Jesucristo? ¿Tenés la seguridad de que si Dios viene a buscarte en esta noche, te vas al cielo? ¿O todavía hay inquietud en tu corazón? Eso es lo más importante que tenés que decidir en esta noche. Éxodo capítulo 1, ahí nosotros encontramos en la Biblia un montón de madres Le voy a pedir a los chicos que me pongan el power, no sé si está funcionando. Hay un montón de madres, muchas de ellas fueron ejemplares. Y cuando pensamos en esto, nos podemos acordar de algunas de ellas, ¿no? Quizás la más significativa de todas las que hay en la Biblia es María, ¿no? La mamá de Jesús. Tuvo el privilegio de tener un embarazo sobrenatural, sin intervención de varón.
y engendró en su vientre a Dios. Qué increíble esto, ¿no? Parece una ironía que el Dios de los cielos, majestuoso, se humanó en un vientre y vino para tomar nuestra forma y para poder darnos ejemplo y morir en la cruz. Y esa fue la tarea que le tocó desarrollar a María, criar a Jesús. Yo pensaba esta tarde, digo, qué fácil que debe haber sido criar a Jesús, ¿no? No contestaba nunca mal, se levantaba y tendía la cama solo. No sé, pero me imagino una tarea que quizás no entendía muy bien María la trascendencia, pero que Jesús era santo, sin pecado, era Dios mismo, por lo tanto la honra de María era plena, era absoluta. Pero después tenemos otras madres que tuvieron el mismo desafío de muchas de las que están acá, y entre esas madres podemos encontrar, por ejemplo, a Elizabeth, que fue la prima de María, que dice que era infértil y ya teniendo muchos años concibe a Juan el Bautista. Tenemos a Ana, tenemos a Sara, a Betsabé, la mamá de Salomón, nada más ni nada menos. Y tenemos una madre, por ejemplo, sin nombre, pero que sabemos que era virtuosa en el Proverbios 31 y nos cuenta todas las funciones que desarrollaba ella en su ámbito familiar. Pero yo quiero que podamos centrarnos en esta noche en la historia de Jocabet. Y esa historia la encontramos en Éxodo capítulo 1. Jocabet fue la mamá de Aarón, María y Moisés. Eran esos sus tres hijos. Y entonces podemos leer ahí en el capítulo 1 para poder entrar en la historia. Y después vamos a leer un poquito del capítulo 2. Y yo quiero simplemente que podamos ver tres características que encontramos en Jocabet para desafiarnos espiritualmente en esta tarde-noche. Dice así capítulo 1, versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. O sea, Éxodo capítulo 1 nos está diciendo de que el pueblo de Israel estaba cumpliendo el propósito inicial de Génesis capítulo 1. Estaban en eso, estaban enfocados, estaban en este hecho de poder fructificarse y multiplicarse. Es lo que Dios le había mandado en la creación. Versículo 8 dice, entre tanto que estaban en esto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, sobre los israelitas, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaban Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es varón, tenían que darle muerte, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, porque habían temido a Dios, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo varón que nazca y a toda hija preservad la vida. Esta es la historia que estaba sucediendo en Egipto
1500 años antes de Cristo. Siempre me encanta el hecho de poder trasladarnos y contextualizar estas historias que distan tanto en tiempo, en cultura, en espacio geográfico, pero que tienen tanta similitud cuando nosotros hacemos una trazabilidad de la actualidad en la cual estamos viviendo. Si esto fue 1500 años antes de Cristo, quiere decir que esta historia sucedió 3500 años para atrás. Un montón, un montón. Y entonces ahí estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba en Egipto y estaba en ese lugar porque había venido hambre, ¿te acordás? La historia de José, y ellos habían ido ahí a buscar alimento. José, que fue un hombre de Dios, había tenido gracia de parte de Dios, y después de un montón de acontecimientos negativos en su vida, Dios lo lleva a ser el segundo en el reino de Egipto. Y entonces los primeros en mudarse a Egipto son 70 personas, que era José y toda su familia, pero este José y su familia, que había hallado gracia ante ese faraón de ese momento, se había muerto José, toda su generación, se había muerto el faraón, por lo tanto no quedaba más memoria del aporte que había hecho José a esa sociedad, y entonces la multiplicación de los hijos de Israel y la cantidad de personas que era una amenaza para ese reino en ese momento. ¿Me seguís hasta ahí? Entonces es ahí donde este faraón pagano dice: vamos a empezar a tomar algunas medidas para que frenemos ese crecimiento. Y entonces esas medidas que tomaron, parecidas a las medidas que van tomando los políticos todas las semanas, ¿no es cierto? Ellos hay problemas y toman medidas, y esas medidas normalmente son infructuosas, lo mismo que pasó en este momento. Y dice que esas medidas tenían que ver con tres cosas: tareas pesadas para los varones. Eso hacía que las largas jornadas y el hecho de la tarea pesada hacía que el hombre llegue cansado a su casa y entonces no pueda compartir tiempo de calidad con su familia y que pueda tener intimidad con su esposa. La segunda opresión era impuestos altos, o sea que encima de que sea larga la jornada, que sea infructuosa y que tengan que tributar mucho de lo que ellos quizás conseguían por hacer esas tareas. Y lo tercero era la muerte de los varones, el asesinato de todo niño varón que nazca, porque el varón era el que era apto para la guerra. Y entonces, en ese tiempo, en esa sociedad, el varón no tenía el mismo valor que la mujer en cuanto a fuerza, porque después servía para el hecho de poder pelear contra los enemigos. Y entonces, este es el contexto en el cual estamos leyendo, y en medio de ese contexto hostil, sumamente hostil, había una familia que estaba bien formada, que estaba bien parada, que estaba fundamentada en lo que Dios quería y que estaba dispuesta a cumplir con lo que Dios mandaba a pesar de la circunstancia y a pesar de los decretos que había puesto este faraón. Y entonces ahí continúa la historia en el capítulo 2 y ya la vamos a seguir leyendo. Pero esta familia eran Amram y Jocabet y sus tres hijos, como veíamos recién. Y te robo unos minutos más, leemos algunos versículos más y después vamos a sacar los 3 puntos de enseñanza. Capítulo 2, versículo 1, nos va a relatar el tercer embarazo de Jocabet, que era de Moisés. Y entonces ahí nos cuenta el relato que un varón, que era Amram, de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que era Jocabet, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya, María, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Versículo 5 dice: y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio en ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este,
Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a Jocabet, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y yo quería que podamos sacar 3 puntos. ¿Sabes qué? Muchas personas conocen la historia de Moisés, pero no todos conocen que su madre se llamó Jocabet. Muchas veces la tarea de una madre sucede en el anonimato. Muchas de las figuras que nosotros reconocemos y que son famosas y que hicieron aportes importantes quizás a la humanidad, conocemos quiénes son ellos, pero no sabemos nada de la tarea de la madre. Por lo tanto, yo tenía algunos ejemplos acá que los pasamos muy rápido, pero Paulina Koch, ¿alguien la conoce? Fue la madre de Albert Einstein. Claro, a Albert lo conocemos todo, lo estudiamos en la escuela, pero la madre no la conoce nadie. Mary Maxwell no la conoce nadie, pero fue la madre de Bill Gates, el creador de Microsoft. Y esta quizás es un poquito más conocida, ¿no? Dalma Salvadora Franco, la Tota, que fue la mamá de Diego Armando Maradona, uno de los jugadores, de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Pero ahí tenemos a Jocabet, una madre ejemplar, y yo quería que podamos ver 3 características. La primera tiene que ver con la valentía, la segunda tiene que ver con la sensibilidad espiritual y la tercera tiene que ver con la fe. Dice así el versículo 2: y concibió y dio a luz. Y esto que pasa desapercibido en ese contexto era sin duda una aventura sumamente riesgosa. ¿Sabes qué? En ese tiempo, te digo una obviedad, no había ecografías. O sea que nadie sabía el sexo del bebé. La flaca me dice: no había, ¿no? Estamos seguros de eso, ¿no? 3.500 años para atrás, no había ecógrafo. ¿Cuándo se sabía el sexo del bebé? Cuando nacía. ¿Cuándo nacía? O sea que una persona, una familia, una mujer que decidía traer un hijo al mundo en ese tiempo, estaba apostando el 50% a poder entrar en un luto. Porque había 50% de probabilidades de que ese niño, ese bebé que naciera, que sea varón. Y si era varón, había que cumplir con el decreto del faraón. Ahora, qué interesante esta actitud que podemos resaltar en la vida de Jocabet, y es la valentía de poder cumplir con los propósitos de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las leyes que encontramos vigentes. ¿Sabes qué? Este punto no es casualidad, porque cada uno de los hijos de Dios nos vemos desafiados en este tiempo a ser valientes. Y ¿sabes qué? La valentía tiene que ver con no negar nuestra fe ni nuestros principios frente al avance de la sociedad que, como dice la Biblia, está degradada, el hombre está degradado, vive en el pecado y por lo tanto cada una de las cosas que hacen van en contra de Dios, y todas estas leyes que se promulgan para que el cristiano quede fuera de la ley justamente y quede expuesto, son las que nosotros tenemos que enfrentarnos y tenemos que ser valientes. Nunca como antes, hermanos, tenemos que ser valientes en este tiempo. La valentía tiene también que ver con poder confesar a Cristo en cada ámbito en donde nos movamos. Tiene que ver con contarle las profecías a las personas, porque la profecía es palabra de Dios y se va a cumplir, no es nuestra. Y tiene que ver con exteriorizar cada una de esas cuestiones que tienen que ver con nuestra fe y no esconder nada a pesar de las consecuencias que podamos tener. Si toca ir preso, hay que ir preso. Si toca ser discriminado, tendremos que ser discriminados, pero nosotros tenemos que honrar a Dios. Lo mismo que hizo esta mujer con gran valentía en ese tiempo. Pero fíjate lo que dice el versículo 2, la segunda parte, dice: concibió y dio a luz, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. ¿Sabes qué? Ahí en el original, en realidad, esta palabra hermoso no tiene que ver con una cualidad física. No es que el niño era hermoso físicamente, sino que
el niño era agraciado espiritualmente, o sea, era hermoso ante los ojos de Dios. Quiere decir que Dios, de la manera que lo hace con todas las personas que vienen a este mundo, tiene un propósito para esa vida. Y esta mamá, Jocabed, tuvo el discernimiento espiritual, la sensibilidad espiritual, para poder ver que Moisés tenía un propósito eterno, divino, de parte de Dios, y que entonces ella podía, a través de interpretar ese designio que Dios tenía con ella, que no lo conocía, pero que seguramente lo confirmó espiritualmente, poder trabajar para que ese niño pueda crecer y pueda sortear el obstáculo del decreto que había vigente. Por lo tanto, es interesante esta particularidad de la vida de Jocabed, el hecho de ser sensibles espiritualmente. ¿Sabes qué? Nos encanta a nosotros meter mano en las cosas que no podemos controlar. Nos encanta a nosotros tomar decisiones y muchas veces no darle lugar a Dios. Nos encanta muchas veces planificar con nuestros gustos, con nuestras preferencias, con nuestros intereses, pero muchas veces nos olvidamos de lo que Dios quiere para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. Y Jocabed nos enseña acá de que ella no pasó desapercibido el propósito que tenía Dios con Moisés. Este Moisés iba a ser después de 80 años de este acontecimiento que nació. Moisés vivió 120. A los 80 años recién iba a cumplir el propósito para el cual fue creado, y era poder liderar al pueblo de Israel en la salida de Egipto hasta la tierra de Canaán que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y esa historia sí la conoces, y todo el mundo conoce que pasaron por el Mar Rojo camino seco y que pudieron huir de los egipcios, y esa persona que lideraba a ese pueblo, que eran más de 2 millones de personas, era este Moisés que había cuidado Jocabed en ese inicio. Mirá si habrá tenido planes Dios para Moisés, que la ley, por ejemplo, la dio a través de Moisés. Moisés, con sus limitaciones físicas, llegó a tener una intimidad especial con Dios, y dice que tenía charlas con Dios y que Dios le hablaba a él y que él podía transmitirle al pueblo. Dice Sixto Porras, un escritor muy conocido que escribe mucho y desarrolla muchos artículos para la familia, dice que cada padre tiene 18 años para trabajar en la vida de un hijo. Son solamente 18 años en los cuales nosotros activamente e intencionalmente podemos influenciar en su vida y marcarla para el resto de sus años fuera de casa. 18 años. Algunos serán 20, 22. ¿Sabes qué? Esos años de proyección que nosotros hacemos, que tienen que ver con el hecho de que el hijo pueda tomar vuelo y poder irse de casa, estudiar, a después desarrollar su familia, en Jocabed se habían reducido a solamente 4 o 5 años. Y Jocabed tenía solamente 4 o 5 años para poder hacer la tarea que cualquier otra madre podría haber hecho en 20 años. ¿Sabes qué? Esto es significativo porque la pregunta que yo me hacía es que si cada uno de nuestros hijos supiéramos al nacer que solamente los vamos a poder tener 4 o 5 años para influenciar su vida, ¿qué haríamos con ellos? ¿Qué haríamos? ¿Qué tiempo compartiríamos? ¿Qué le inculcaríamos? ¿Sabes qué? No hay aporte más significativo que podamos hacer a la sociedad como padres del hecho de poder aportar hijos a esa sociedad que teman a Dios. ¿Sabes qué? Un hijo que teme a Dios es mucho más trascendente en una sociedad que un buen profesional, que un buen artista, que una persona educada. Todo eso es importante, pero que tema a Dios es trascendente. Es trascendente. Porque dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea que si nosotros tenemos temor a Dios, temor de Dios, después vamos a tener el hecho de poder ser sabios para poder conducir nuestra vida. Pero terminamos. Jocabed tuvo valentía, es el desafío para nosotros, tuvo sensibilidad espiritual, pero el versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y acá está la astucia de una madre. ¿No? Las madres son especiales, tienen siempre
un sexto sentido, tienen una capacidad que sobrepasa al varón, ¿no? De poder hacer muchas cosas a la vez, de hablar varios idiomas, ¿viste? Cuando te decían y te decían así, y vos entendías lo que era, no sabían en qué idioma te estaban hablando, pero las madres todas hablan ese idioma entre dientes, que es el idioma de la amenaza. Son muy buenas en el tiro de la chancleta. Todo eso no se puede hacer más ahora, ¿no? Porque resulta que todo eso ahora es perjudicial para el niño, ¿no es cierto?, que le hace mal a la psicología. Sin embargo, acá estamos todos los otros que sufrimos la chancleta y el tema de los retos de esa época, y andamos bastante bien, ¿no? Bastante bien salimos, no salimos tan malos. Pero ahí estaba entonces Jocabet, y dice que con mucha astucia no podía esconderlo más al niño. Seguramente ya se empezaba a enterar parte del vecindario, y entonces dice: vamos a cumplir el decreto, pero lo vamos a hacer astutamente. Y entonces en esa astucia hay fe, la fe de una madre que reconoció sus limitaciones para poder confiar en Dios. O sea, Jocabet dice: yo voy a hacer mi parte y Dios va a hacer la suya. Eso es fe. Fe es tener la convicción de que va a suceder lo que no vemos y que vamos a ver lo que no vemos. Fe es reconocer nuestras limitaciones para darle lugar al obrar de Dios, y es esto lo que va a hacer esta madre en ese tiempo. Y yo me imagino una escena desgarradora, el hecho de haber puesto ese niño ahí y dejarlo literalmente a la buena de Dios. ¿Sabes qué? Lo más común, lo más probable era que ese niño lo encuentre cualquier egipcio, y que cuando vea que era varón, ¿qué tenía que hacer? Tirarlo al río y matarlo. Y entonces ahí está la madre que seguramente lo dejó, pero que lo espiaba de lejos, que lo dejó ahí, pero que se encargó de que su hija lo vigilara, y entonces hizo su parte para que Dios pueda hacer la suya. Y entonces leímos cómo termina la historia, y la paradoja es que, lejos de ser muerto, termina siendo cobijado y con paga de la tarea de poder amamantarlo y poder criarlo hasta el destete, hasta que no tomó más la teta y no necesitó más a la nodriza. Y entonces ahí fue al palacio del faraón, al palacio del rey, y lo adoptó la hija del faraón. Yo quiero que podamos escuchar una canción en este momento y que después podamos cerrar reflexionando en esto de la fe.
imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible, no tengo temor. Quería invitarte a que inclines tu rostro, que cierres tus ojos, que puedas pensar si esto que cantamos en la canción es una realidad en tu vida, de que no tenés temor porque Dios está al control. Yo no sé cómo viniste, pero mi llamado está dividido en dos. El primero es para vos, hermano, que ya conocés a Cristo, que sos un hijo de Dios, pero que quizás estás preocupado por alguna situación. Dios está al control. Dios es el Dios de los imposibles. Dios es soberano y Dios es poderoso para poder actuar en medio de esa situación. Y quería alentarte a que puedas renovar tu fe en el Señor, a que puedas desafiarlo en medio de la circunstancia adversa y que te acuerdes de las otras veces que experimentaste el poder de Dios en tu vida. Pero mi segundo llamado es para los amigos, para aquellos que quizás todavía no tienen esa seguridad de fe en su corazón. ¿Sabes qué? Todos tenemos fe, pero no todos la tenemos depositada en el mismo lugar. Algunos depositan su fe en las posesiones materiales y se aferran a sus recursos económicos. Otros se aferran a su trayectoria, a sus títulos académicos. Otros aferran su fe a los ídolos, a estatuas que no ven ni hablan, dice la Biblia, y no tienen poder alguno. Pero en esta noche la invitación es que puedas depositar tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Hay un amor más grande que el de una madre, y es el amor que Dios estuvo dispuesto a pagar por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y dice Juan capítulo 3 versículo 16 que Dios nos amó con tal magnitud, nos amó de tal manera, de una manera tan asombrosa, tan vasta, que estuvo dispuesto a mandar a su Hijo a morir en la cruz, a ocupar el lugar que teníamos que ocupar cada uno de nosotros y pagar el precio por nuestro pecado. ¿Sabes qué? La fe en Dios es reconocer por un lado la necesidad de que sin Él no podemos vivir, de que sin Él no podemos morir, mucho menos morir, porque si no, ahí está lo segundo. La fe en Dios tiene también que ver con el reconocimiento de la consecuencia de no creer en Dios. La consecuencia es una eternidad sin Cristo, en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia habla más del infierno que del cielo. Y el tiempo de gracia es ahora. El tiempo de gracia es ahora. Nadie sabe cuándo va a morir. Todos sabemos cuándo nacimos, nadie sabe cuándo va a morir. Y el día de nuestra muerte puede ser esta noche mismo, puede ser mañana. ¿Y por qué tomar el riesgo de postergar la decisión si lo podés hacer esta noche? Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, te quiero agradecer porque en esta historia que leímos hoy en particular podemos ver las características espirituales que se resaltaron en una mujer que fue una madre, pero que fue una hija tuya que estuvo dispuesta a honrarte. Y Señor, queremos tener esa misma fe que tuvo Jocabet en medio de las circunstancias adversas. Señor, esa misma fe que nos sostiene, que la experimentamos muchas veces en nuestra vida y es la que queremos compartir con cada uno de nuestros amigos que nos visitan en esta noche. Señor, te rogamos por tu obra. Señor, sabemos que nosotros no podemos hacer nada, es tu Espíritu, el Espíritu Santo, actuando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, para que podamos tomar decisiones correctas. Señor, gracias por este tiempo que nos regalaste.
Despídenos con tu paz, Señor, que la semana que vamos a comenzar, que realmente podamos estar enfocados en ti y que podamos agradarte y que podamos llevar bien en alto tu nombre. Te amamos, te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por tu atención. El próximo encuentro que tenemos como iglesia es el martes próximo. Nuestra escuela bíblica y reunión de oración. Estás invitado a las 21 horas. Y si no puedes venir el martes, te invitamos para el próximo domingo a las 20 horas en este lugar. Que Dios te bendiga.